hablar de bases funcionales para el manejo de malezas, en el convencimiento de que es necesario conocer las bases funcionales para lograr un buen manejo de las malezas. Para ponernos de acuerdo, consideramos maleza a aquella especie vegetal que por su distribución y abundancia interfiere con el cultivo, provocando pérdidas en el rendimiento o en la calidad del producto final. Y hago hincapié en distribución, abundancia y pérdidas, porque son los tres elementos que deben darse para que realmente una especie vegetal sea considerada una maleza. ¿Cómo hacemos para evaluar las pérdidas? Por un lado, puede hacerse una estimación directa de pérdida de rendimiento y la calidad. Para ello hay que implementar un experimento crítico. Otra manera de estimar las pérdidas es a través de una estimación directa, considerando los aumentos en el costo de producción en los que se incurre para poder mantener los niveles poblacionales en algo compatible con el rendimiento del cultivo. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos para evitar las pérdidas en el rendimiento? Tenemos, por un lado, las cultivares resistentes a herbicidas, que en los últimos años se han adoptado ampliamente y que son utilizados con mucho éxito, y también los herbicidas selectivos, que son productos que se utilizan desde toda la vida en los cultivos. Ahora bien, el mal uso de estas alternativas ha llevado a la generación de problemas, como puede ser la contaminación ambiental y la aparición de malezas resistentes a herbicidas. ¿Qué es la resistencia? Resistencia es la habilidad adquirida de una población de sobrevivir y reproducirse después de recibir una dosis de herbicida que normalmente la controlaría. Por ejemplo, cuando en un determinado cultivo hay individuos que tienen algún gen de resistencia y se hace la aplicación reiterada de un mismo producto, comienza a incrementarse la cantidad de individuos resistentes tanto en planta como en semilla. Luego de la primera aplicación, los individuos resistentes sobreviven al tratamiento y producen semillas, a pesar de que el control puede ser excelente. Así sucesivamente el banco de semillas con biotipos resistentes se continúa incrementando, aunque el control sigue siendo muy satisfactorio, hasta que al final, luego de varios ciclos de aplicación de un mismo modo de acción, las plantas y el banco de semillas son principalmente resistentes. Y ahí el control se vuelve bastante más complicado. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la evolución de resistencia? Por un lado, debe haber variabilidad genética en la población y por otro lado debe haber presión de selección. ¿Por qué? Porque el herbicida actúa seleccionando individuos que ya poseen genes que confieren resistencia. ¿Cuáles son los factores del manejo que afectan la evolución de resistencia o que generan presión de selección? El uso indebido de dosis de herbicida, la frecuencia de uso de herbicida, es decir, la reiteración de un mismo modo de acción en el tiempo, la extensión del uso del herbicida, es decir, la reiteración de un mismo modo de acción en el espacio, y también la residualidad del herbicida. En los últimos años, en la Argentina, han sido reportadas numerosas malezas resistentes a distintos modos de acción, y es algo preocupante porque a partir de la introducción de los cultivares resistentes a herbicidas, ese incremento se ha visto potenciado. Y no asociado al uso de cultivares resistentes a herbicidas, sino al mal uso de la práctica asociada al uso de cultivares resistentes a herbicidas. ¿Qué es la tolerancia? Es otro de los problemas que preocupan hoy en día en el campo. Es la habilidad inherente de una especie a sobrevivir y reproducirse después de recibir una dosis de herbicida. En este caso no hubo selección ni cambios en la respuesta a herbicidas en el tiempo. Es decir, es una población que ya posee cierta tolerancia a un producto y a pesar de las aplicaciones sucesivas, esa característica no varía. Algunos herbicidas son efectivos solamente con ciertas malezas, es decir, ya de movida sabemos que hay ciertas malezas que toleran algunos productos herbicidas. Y tenemos varios ejemplos de malezas tolerantes en el campo, es una lista bastante extensa. Entonces, frente a esto tenemos dos estrategias tecnológicas a emplear. Por un lado el control y por otro lado el manejo de malezas. El control de malezas es una estrategia a corto plazo cuyo objetivo es minimizar las pérdidas de rendimiento en el cultivo que se está produciendo. El manejo es una estrategia a largo plazo y su objetivo es mantener el tamaño poblacional de la maleza a través de sucesivos ciclos agrícolas en niveles que sean económica y ecológicamente sustentables.
En el control lo que hacemos es implementar una acción directa sobre la maleza, mientras que en el manejo lo que debemos hacer es combinar distintas estrategias. En el diseño de programas de control y manejo exitosos de malezas se requiere conocer por lo menos dos aspectos vinculados con la biología de las malezas. En el corto plazo, el más importante es la competencia, que es una de las interacciones que ocurren entre el cultivo y las malezas. Y en el largo plazo, debemos conocer la dinámica poblacional de la maleza con relación al diseño de prácticas que apunten a mantener bajos los niveles de infestación.